Hola y un saludo a todos los celtistas y a todas las celtistas a lo largo y ancho del mundo. Soy Antón García Fernández y os hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Nueva derrota del Real Club Celta de Vigo, que solamente ha ganado un partido y ha empatado 2 de los últimos 8. Los números, la verdad, es que son deplorables, y a mí también me parece que la imagen que dejó el Celta sobre el Estadio Municipal de Balaídos hace un par de días, pues no fue la mejor, y ya esa derrota en los últimos minutos pues ya puso el colofón a lo que fue un partido, desde mi punto de vista, desastroso, de un Real Club Celta que cuando tiene bajas no tiene quien pueda suplirlas. Pero hablaremos ya ahora mismo en un nuevo episodio del Bar Celeste sobre este tema y sobre muchos otros temas relacionados con el partido frente al Valencia, Real Club Celta 1, Valencia 2, y la actualidad del Real Club Celta de Vigo. Y para ello tenemos al otro lado de la línea a Fernando, muy cerca del campo del Estadio Municipal de Balaídos en Vigo. Fernando, bienvenido una vez más al Bar Celeste. Y bueno, yo creo que hoy no podemos estar muy contentos por el juego, pero al menos sí porque hay todavía un colchón. Sí, evidentemente nos salva, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Nos salva que los demás, los de abajo, también están pinchando, ¿no? De todas maneras, lo decía yo antes, somos el último equipo ya que puede bajar. Los de encima ya se han salvado todos, con lo cual, bueno, pues vamos a verlo desde esa perspectiva. Estamos cerca de la salvación, pero sí, continúa la dinámica negativa, continuamos encajando muy temprano en el partido. Eso ya machaca al equipo y machaca al aficionado, que ve como enseguida, con un despiste, te hacen el primero. En este caso, en el minuto 7, por un fallo de Cervi, que lo pasó fatal durante todo el encuentro en su banda de lateral izquierdo. Y bueno, también acusamos la falta de Eidú. Yo creo que estas dos bajas, la de Javi Galán y la de Eidú, fueron determinantes en este partido. Yo creo que el Celta, si llega a jugar con estos dos jugadores, no habría perdido, porque los fallos son muy concretos, son un fallo en el lateral y un fallo en el centro de la defensa. Yo creo que con Cervi, con Javi Galán y con Eidú esto no hubiera pasado, ¿no? De todas maneras, bueno, lógicamente son sanciones que hay que cumplir. Se habla mucho de la mala gestión de las tarjetas de Carvajal. Bueno, eso yo creo que es ventajista. Hablando de Carvajal, y ya voy directamente a lo que creo que es más importante decir ahora, creo que el Celta no debe abrazar incondicionalmente la figura de Carvajal para la próxima temporada. He leído a Mourinho hablar de esto, he leído a Marián, a su hija y futura presidenta, todo indica, hablar de este entrenador y renovarlo ya desde hace un mes. Yo creo que el Celta no debe abrazar al 100% a Carvajal. Por supuesto, debe ser un candidato al banquillo del año que viene. Vamos a ver si se termina esto de una vez, esta pesadilla, y poder decidir con calma. Pero creo que el Celta debe analizar con sosiego, con calma, quién va a entrenar el equipo el año que viene. Y lo debe hacer, por supuesto, teniendo en cuenta al entrenador que nos ha sacado de ahí, que ha sido Carvajal, y también a otros. Entonces creo que no debe cerrarse en banda con este entrenador, que, y ahora vuelvo al tema del juego, debería mostrar más soluciones ante esta situación de bajas y esta situación de mal juego de las que está mostrando. Ya son muchos partidos sin que realmente se vea como una intervención directa del entrenador. Entonces, bueno, creo que por eso digo, no debemos ser radicales y decir que Carvajal, amén, para el año que viene. Yo creo que hay que esperar a que acabe la temporada, que la lógica nos ponga otra vez en primera división. Vamos a ver si no vamos ya contra toda lógica y ya estropeamos todo lo que hemos hecho, y luego verlo con calma y analizar bien el mercado de entrenadores y, por supuesto, incluir a Carvajal, que ha sido el que nos ha sacado de ese pozo, pero verlo con calma y bueno, y poner todo en la balanza y decidir si este hombre tiene que seguir entrenando al equipo o no, pero no abrazar incondicionalmente a esta figura que es reciente, que, insisto, nos ha sacado de ahí, pero hay que ver otras opciones, si pueden ser mejores para el Celta, con un proyecto desde cero y con toda la calma para hacer una mejor planificación, ¿no? Como hemos reclamado ya desde aquí muchas veces, Antón. Yo no voy a entrar en estos momentos a valorar si Carvajal debe o no debe continuar frente al Real Club Celta de Vigo. Yo creo que en la próxima temporada, pensemos lo que pensemos, Carvajal va a continuar como entrenador. Eso lo creo, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero me parece que va a ser así. Lo que sí quiero decir es que queda muy claro
Bueno, quedan varias cosas muy claras en el partido frente al Valencia. Lo que tú comentabas de los goles al principio del encuentro. El Celta tiró de una manera penosa la primera mitad, completamente. Es decir, fue una primera mitad en la que el Celta prácticamente no apareció. Y bueno, pues se fue al descanso perdiendo 0-1, como podía haber sido el descanso perdiendo por más. Pero a mí no me gustó en absoluto el planteamiento de Carlos Carvajal en este partido. Que sí, que había bajas. Que no puede ser que Cervi juegue en la parte izquierda. Realmente Cervi es un jugador mucho mejor de lo que se vio en el partido frente al Valencia, porque estaba en un lugar que no era el suyo. El verdadero problema del Celta, más allá de los entrenadores, es, como tú decías antes, la falta de planificación deportiva. Pero es algo que seguimos diciendo una y otra vez, pero el partido frente al Valencia es un buen ejemplo de esto, porque cuando faltan jugadores importantes no hay ningún jugador que pueda de alguna manera suplir a esos jugadores. Es decir, Eidú no está en el centro de la defensa. Bueno, ponemos a Tapia. Tapia es un jugador que a mí me parece inmenso y que en cualquier lugar prácticamente puede cumplir bastante bien, pero evidentemente no estaba jugando en su lugar. El caso de Cervi ya es absolutamente sangrante. No hay un jugador que pueda jugar en el lateral izquierdo cuando falta Javi Galán, que no ha hecho su mejor temporada, por otra parte, pero ¿qué es eso? Eso es una mala planificación, es no tener jugadores que puedan suplir a los que en algún momento, por tarjetas, por lesión, por lo que sea, van a estar fuera del equipo en un partido o en dos partidos o lo que sea, ¿no? Entonces, a mí no me gustó el planteamiento de Carvajal, pero reconozco que es cierto que está trabajando con una plantilla que no está bien confeccionada. Como por otra parte también estaba trabajando con una plantilla que no estaba bien confeccionada Coudet antes que él, con lo cual el problema es un problema que viene de más arriba. Y en este partido en particular yo creo que se notó mucho. Si hablamos, por ejemplo, de la primera parte, Fernando, a mí me parece difícil encontrar una primera parte tan mala como la que el Celta jugó en este encuentro. Es cierto que hubo otros partidos en los que pues la primera parte o la segunda parte dejó mucho que desear, pero es que a mí el Celta en esta primera parte me pareció que estaba totalmente desorganizado, y aún encima al meterle el gol en el minuto 7 o en el minuto 8, realmente un gol que ni siquiera es un contraataque, que ni siquiera es que te cojan saliendo, es que esto parte del propio portero del Valencia, de Mamardashvili, y hay un error terrible de Cervi que pues propicia que el Valencia se ponga por delante. Es decir, el partido perfectamente colocado para lo que quería el Valencia. ¿Cómo viste tú esa primera parte? Porque a mí en particular me parece que se tiene que hablar más de lo mal que jugó el Celta en esa primera mitad, que desde mi punto de vista determinó mucho de lo que ocurrió en ese encuentro. Bueno, yo creo que al Celta le faltan ideas, le falta rapidez y le falta chispa, y eso el Valencia lo tuvo. La rapidez de anticiparse, la rapidez de cortar balones, la rapidez de recuperar. Al Celta le falta chispa. No es que ya le falte el último pase, es que le falta rapidez en la circulación de balón, le falta que cuando un balón le llega a un jugador tiene que haber jugadores inmediatamente que le vayan a apoyar. Eso no lo hay. Los jugadores se quedan mirando al jugador que recibe. Eso es algo increíble en un equipo de primera división. Cuando un jugador recibe un balón, a menos que ya estén jugadores cerca, hay que ir a apoyarle para que la jugada continúe. Y los demás jugadores se quedan en modo futbolín mirando al jugador que ha recibido el balón. Esto lo he visto cuando le llega, por ejemplo, el balón a un extremo, a Carles, que al final tiene que ingeniárselas él. Entonces creo que eso es básico, y eso faltó el otro día. Luego falta rapidez, falta decisión a la hora de tirar. Bueno, ya los balones, los jugadores a balón parado, ya es algo endémico que este equipo no sabe aprovechar. O sea, sacar un córner aquí es como sacar de puerta. O sea, es exactamente igual. Sacas el mismo producto. Excepto que el empate vino de un córner, curiosamente, en esta ocasión. Sí, bueno, sí, es verdad. Es verdad, pero es la excepción que es la excepción. Sí, pero es que lo demás, bueno, y es verdad que luego hablaré de un jugador al que suelo criticar, pero que diré que en esta ocasión, bueno, pues algo hizo, ¿no? Pero me refiero a Óscar. Pero no, creo que esto ya lo sabíamos todos los que estábamos escuchando esto. Sí. Pero es que nos falta chispa. Entonces parece que los jugadores han llegado agotadísimos a este final de liga, no solo física, sino mentalmente también. Entonces, claro, ahora vamos a ir a un campo que luego hablaremos, que es en Bilbao, que claro, allí si algo tienen como primera regla es la intensidad y la rapidez y
y el desgaste hasta el final, con lo cual lo podemos pasar bastante mal. Y ahora sí, ya que lo he dicho, voy a individualizar, ¿no? Creo que Óscar esta vez, el rato que estuvo, ayudó mucho más que en otras ocasiones. Esta vez sí que ayudó un poco más. E incluso pudo marcar un gol que hubiera sido importantísimo en una falta que realmente yo creo que nos engañó a todo el mundo. Todos pensábamos que iba a tirar Carles y tiró él y muy bien ejecutado, ¿no? Con lo cual, bueno, y también lo he dicho, corrió más, estuvo más presente. Por cierto, en el centro del campo. que decían los comentaristas aquí en los Estados Unidos que era la 13ª ocasión en la que el Celta golpeaba al palo en esta temporada, lo cual es curioso, sí, porque da la sensación que el Celta tampoco remata tanto, pero 13 veces remató al palo. Sí, tenemos ahí esa pequeña espina. Me acuerdo que en un partido hace poco Aspas tiró varias veces al palo, pero bueno, en definitiva, creo que además de detalles como estos en los que tenemos más o menos suerte, por ejemplo el paradón que hace el portero del Valencia, un tiro del Celta también es clave, pero más allá de esto, creo que hay conceptos generales como el que estaba diciendo, de apoyar al compañero que recibe, que no se están haciendo. Entonces, claro, facilitas mucho que el equipo rival le saque el balón al jugador que tiene el balón en ese momento, porque con acotarlo un poco, con hacerle un poco de círculo, ya está, ya lo tienes. Entonces, claro, o faltan ideas, o falta frescura, o falta rapidez, y claro, así es difícil sacar un resultado frente a un equipo que, aunque está donde está el Valencia, tiene una plantilla que es impresionante, incluso la cantera. Baraja puso a 3 canteranos, si no recuerdo mal, el otro día, y le funcionaron hasta el punto de que el segundo gol, es muy buen gol de un canterano, con lo cual pues te da una idea del potencial de este equipo, no solamente en su primera plantilla, sino también en su cantera, ¿no? Y lo dicho, los problemas fueron varios. Primero, las bajas, que nos lleva a pensar en la planificación. Segundo, el estado mental y físico del equipo. Lo dicho, no hay rapidez, no hay agilidad, movimiento rápido de balón, y claro, el equipo rival está muy cómodo así. Bueno, luego, claro, en un balón parado afortunado sí que puede sacar algo, ¿no? Hay que destacar también la buena capacidad y el buen remate de Seferovic, ¿no? Creo que es un jugador muy bueno en esas situaciones. Ya remató más de una vez así, ya ha conseguido más de un gol de esta manera. Tiene mucha técnica, mucha clase, aunque yo siempre digo que juega como a un ritmo distinto al de sus compañeros, pero ayuda con esa forma de jugar. Parece que va como a otra velocidad, pero ayuda. Y el gol, Fernando, ya que lo mencionas, en el minuto 60 no es nada fácil de rematar, porque se mantiene en el aire, hace un escorzo, sí, y pone el balón fuera del alcance de Mamardashvili, en un momento, además, Fernando, en el que el Valencia tuvo ocasiones para marcar el segundo gol y prácticamente finiquitar el encuentro. Y es lo que ocurre en el fútbol, que si desaprovechas las ocasiones, pues después te puede llegar esta situación. El Celta empató en el momento en el que el Valencia estaba más yéndose un poco más al ataque, tratando de mantener el balón y de crear peligro. Y vuelve a llegar el gol por la banda derecha, donde estaba Cervi, que, como digo, lo pasó fatal durante los 90 minutos. Pero Carvajal, curiosamente, no movió a Cervi en el descanso, que lo pudo haber hecho. Pudo haber metido una solución como Kevin y poner a Cervi arriba, que Cervi arriba es mejor y está más cómodo. Pero Carvajal no, insistió con Cervi después de ese palo que nos llevamos nada más empezar el partido. Y no sé si fue por no, digamos, matar moralmente al jugador o por qué, pero insistió en dejarlo ahí. Y yo creo que podía haberlo movido, sin quitarlo del campo, lo mueves, lo pones arriba y metes abajo a un defensa. Es verdad que habría que haber hecho un cambio, habría que haber sacado a otro jugador, pero bueno, yo creo que estaba claro por dónde estaba el agujero, y el Valencia lo supo desde el minuto 1 y tiró muchos ataques por ese lado. Uh-huh. Claro, entonces, por mucho que haya jugado en el Benfica, como decía Carvajal ahí, yo creo que se vio que en este caso no estaba apto para esa posición, ni debe estarlo. Yo creo que Cervi tiene unas cualidades, no de lateral, sino de extremo y de atacante, muy buenas, con lo cual yo creo que no debe experimentar más ahí Carvajal. Y bueno, lo dicho, lo que decíamos en el fuera de micros, tiene que poner a gente como Kevin, aunque esté a pierna cambiada. Kevin sabe cómo es jugar en una banda, Kevin sabe defender, y yo creo que habría sido muchísimo más productivo. Pero además, Cervi y en
en este partido en particular, Chervi y Beltrán no se entendieron en absoluto en la mayor parte de las ocasiones. Yo vi a Veiga además muy caído a la derecha, sin mucha opción de ataque, y bueno, hubo situaciones realmente ridículas en la primera mitad. Por ejemplo, bueno, para decir que el primer tiro a puerta del Celta fue de Carles en el minuto 22, y poco más hubo en la primera parte en cuanto al ataque del Celta, pero es que hubo un momento, poco después, allá por el minuto 25-26, con Hugo Mayo tratando de hacer uno de esos saques de banda al estilo inglés, lanzándola al área, y se la lanza directamente a las manos del portero. O sea, yo eso no lo veo absolutamente nunca. Que lo despeje un defensa, sí, lo he visto, es lógico, pero que llegue a las manos del portero es algo ridículo, ¿no? Entonces, ahí me pareció horrible el Celta en la primera parte. Ya sé que muchas veces yo critico con palabras demasiado fuertes, como lamentable, como infumable al juego del Celta, pero es que en esta primera parte, si quitamos a un Carles que al menos intentó lanzar en una ocasión a puerta, a un Tapia que estuvo bastante bien en defensa, pues la verdad es que es muy difícil para mí encontrar a jugadores para destacar en esa primera parte. Y en la segunda, pues bueno, empiezan los cambios. Es cierto que hay un disparo de Seferovic muy bien desviado a córner por Mamardashvili, que bueno, podría haber sido el 1-1, pero otra cosa que a mí me pareció verdaderamente ridícula fue la situación de Iago Aspas en este partido. Es decir, Iago Aspas juega porque no hay otro a quien poner en esa posición, pero Iago Aspas no es que no esté al 100%, es que en un partido como el del Valencia, estando ya con molestias desde el principio, no estaba en el 40%, y hubo que sustituirlo por Larsen al minuto 55. Esto también nos da una idea, otra vez, Fernando, de que no hay recambios, de que el entrenador pues está haciendo lo que puede con lo que hay, y bueno, desde el punto de vista del planteamiento de este partido, pues hay muchas cosas que poner en el debe del portugués. Bueno, sí que hay recambios, es decir, podría haber apostado por Paciencia y Seferovic, pero bueno, Iago Aspas medianamente bien tiene que jugar, y juega hasta donde le da el cuerpo, ¿no? Y bueno, veremos cómo acaba la temporada, quedan 4 partidos. Es curioso que el gol viene sin Iago Aspas en el campo, eso también y es además, bueno destacarlo. Se veía en la televisión a Iago Aspas con una cara larguísima, como muy triste, muy decepcionado se le veía. No sé si estoy yo viendo más de lo que hay desde un punto de vista... No, pero bueno, es positivo que el Celta marque sin Iago Aspas en el campo, aunque luego nos metan otro gol, que no es por culpa de ningún cambio en la delantera, que es por culpa de lo que ya hemos dicho, de la zona izquierda, del lateral izquierdo en este caso, que tuvo que ocupar Cervi, pero es positivo que el Celta sea capaz de generar peligro sin Iago Aspas de cara al final de Liga y de cara a la temporada que viene. Entonces, bueno, lo que hay es que, bueno, pues mantenerlo y entrenar mejor, pues eso, un equipo sin Iago. De todos modos, yo matizaría, Fernando, que el peligro que se creó fue, bueno, bastante poco, la verdad. Hubo alguna situación como la que ya hemos comentado, por supuesto el gol que increíblemente desde que viene desde un córner, que normalmente no es el caso, como decíamos antes, pero realmente si pensamos en oportunidades claras de gol del Celta en este partido, la verdad es que hubo muy pocas. Es cierto que se marca sin Aspas, pero la verdad es que las llegadas arriba del Celta fueron contadas con los dedos de las manos de Cervantes, que solo tenía una. pero vamos a ver, es que es lo que digo yo, la falta de agilidad y la falta de rapidez en la circulación de balón hace que el equipo rival esté muy cómodo. Entonces, ¿cómo vas a crear peligro de esa manera? No. Y si cuando los jugadores de arriba reciben el balón y no hay apoyos, todo el mundo se queda quieto como si estuviera anclado a una barra de futbolín, pues entonces es imposible que el equipo rival se mueva, y si se mueve, pues se podría desajustar, pero como no se mueve, pues no se desajusta, y así es imposible crear peligro, como no sea de balón parado, que fue el mayor peligro que creó el Celta, curiosamente, en este partido, a balón parado. Las jugadas más importantes fueron todas a balón parado, el gol de córner, el tiro al palo de Óscar. Sí, excepto el gol de Seferovic, la verdad es que... Sí. Entonces, bueno, pues muy pobre el ataque, pero porque para atacar y crear huecos hay que mover al equipo rival, y al equipo rival se le mueve con pases rápidos, apoyando al compañero, en fin, esa frescura que teníamos antes de ir al parón, ¿no? El
el maldito padrón ya, ¿no? Que nos vino fatal. Sí, y bueno, en realidad llega un momento en la segunda mitad en el que el Celta, bueno, pues empieza a tener un poco más el balón, pero curiosamente después del empate y después del lanzamiento al palo de Óscar, el Celta tenía más el balón, pero tampoco sabía mucho qué hacer con él, y entonces claro, eso es parte del problema. Si el Valencia hubiese empatado este partido, queda claro que el Valencia no quería el empate, queda claro también que el Celta no quería el empate, a pesar de que, bueno, un empate en ese encuentro, teniendo en cuenta los resultados que hubo por abajo, habría sido muy, bueno, no muy positivo, pero sí más positivo de lo que fue. Evidentemente. Claro, y teniendo en cuenta cómo estamos, no se conformaba con eso tampoco. No es que hiciese tampoco muchísimo para ganar el partido, pero es el típico partido en el que un error en defensa, como fue el caso de un error de marca clarísimo de Unai Núñez en el minuto 88, tenemos un centro de Foulquier que remata de cabeza completamente solo dentro del área a Alberto Marí, y evidentemente pues cuando le pones un caramelito como ese a un jugador que va bastante bien de cabeza, pues es muy difícil que no lo vaya a aprovechar. Pero yo me pregunto, ¿dónde estaba la defensa tratando de impedir ese remate? Entonces, este tipo de partidos, por errores puntuales como ese, se acaban perdiendo, y yo creo que una derrota de ese estilo hace mella en jugadores que veían ya por lo menos el punto cuando quedaban un par de minutos para el final del encuentro, y el que se lleva el pastel grande en este momento es el Valencia. No voy a decir si se lo lleva con merecimiento o no, porque a mí eso no me interesa, pero lo que sí veo es que el Celta no hizo lo suficiente como para llevarse los 3 puntos en este partido. A mí me pareció un partido realmente, no voy a decir para olvidar, porque es mejor no olvidarlo para no repetirlo, porque quedan 4 partidos y 4 partidos que van a ser muy difíciles. De nuevo, me preguntaba alguien el otro día si pensaba o no pensaba que el Celta va o no va a bajar. Yo creo que no va a bajar. Es decir, lo mejor de la situación del Celta en este momento son esos 5 puntos de colchón que tiene, pero que podían haber sido 6, que podían haber sido 8, que ya el Celta se podía haber salvado prácticamente en este partido frente al Valencia. Pero es un equipo sin ideas, es un equipo mal confeccionado, y es un equipo que está agotadísimo. Ya no solamente en este partido, se ha visto en los últimos partidos que se han jugado. Y alguien podría decir, incluso Fernando, y creo que esto es importante también decirlo, alguien podría decir, bueno, si se hubiesen ganado partidos, al menos los números nos ayudaban. Pero es que ya no es solo que se juegue mal, es que no se ganan partidos, no se empatan partidos, no se suman puntos. Y entonces el Celta se mete en problemas. Se mete en problemas porque me parece que es un equipo que está mal confeccionado. Más allá de si Coudet tendría que haber seguido, si Carvajal es un buen reemplazo, si Carvajal necesita empezar la próxima temporada o no. Yo lo que veo es que lo que condiciona todo esto son las decisiones que se toman antes del inicio de la temporada, las decisiones que se toman en el mercado de invierno, y todo ese rum que está alrededor de jugadores importantes como Gabri Veiga, que no sabemos a dónde se va a marchar, pero que probablemente se va a marchar, y que mientras no se va tampoco está aportando al equipo, porque claro, evidentemente ese rum no le ayuda, y es un jugador que yo creo que no tiene todavía la madurez física y futbolística suficiente como para jugar una temporada completa en un equipo que lo necesita. Así es como lo veo yo. No sé cómo ves tú esta situación. Decías antes del merecimiento del Valencia. Realmente no es que el Valencia lo merezca o no, que sería difícil decirlo, pero es que al Valencia no se le exigió mucho. Claro, si tú a un Valencia, tal y como está, por lo menos, no hace falta hacer un partido brillante, hazle un partido incómodo, haz un partido feo, pero trabaja en ese partido. Si tú haces eso, este Valencia puede que no te gane. Pero es que el Celta ni siquiera hizo eso. Entonces, tú puedes jugar un partido mal, pero dentro de ese mal partido que haces, trabajas, corres. El Valencia suda y dice, a ver cómo ganamos a estos. Pero es que no fue el caso. Entonces, no se le exigió al Valencia
para decir, vamos a ver lo mal que está el Valencia, pero para ver lo mal que está el Valencia hay que exigirle un poco. Es que al Valencia le daba igual que el Celta tuviese el balón. Es que yo veía momentos del partido, fases del partido, en las que el Valencia, ganando 0-1, le daba totalmente igual que el Celta, equipo que está jugando en casa, tenga el balón en los pies. Porque no se veía amenazado. Efectivamente, no había dinamismo, no había acercamientos, a ellos les daba igual, el tiempo iba pasando. Entonces, esto creo que ejemplifica lo que estás diciendo. Pero yo, claro, lo que creo es que hay que incomodar a los equipos, y ese es mi deseo, mi modesto deseo para este sábado contra el Atleti, incomodarlos, y a partir de ahí que pase lo que Dios quiera. Pero hay que trabajar, hay que ponerse el mono de trabajo, el casco, y trabajar. Y si te sale un partido feo, te salió, pero si sacas un punto, pues bienvenido sea el partido feo. Entonces el otro día, tal y como estamos, el partido hay que hacerlo así, y ya dejaremos el buen juego y la estética para más adelante. Pero es que el problema es que al Valencia no se le exigió trabajar, no se le exigió pensar un plan B, un plan C, un plan D, no. El Valencia ni siquiera puso un plan A, que era estar en el campo, y poco más. Entonces esa es la pena, que el equipo ahora no está ni para incomodar al rival, y eso es preocupante. Ahora que falta tan poco, eso es preocupante, porque ya no se trata de que juguemos bien o mal, se trata de incomodar, de trabajar, de correr, de cortar balones, y hacer un partido feo, da igual, pero mantener el 0-0 más tiempo. Eso es lo mínimo que ahora hay que pedir, porque estamos por debajo de ese nivel, y eso es preocupante, claro. Y a mí hay una cosa que me preocupa también, y es esta enorme polarización que está teniendo lugar en el seno del celtismo, que en gran parte tiene que ver con el trabajo que está realizando, para mí deficiente, la directiva, pero parece que, bueno, uno se sube al carro de Carvallal o trata de dinamitar el carro de Carvallal, o se sube al carro de Coudet o trata de dinamitar el carro de Coudet, en lugar de ver las cosas con el espíritu crítico que es necesario tener para analizar la situación. Claro, yo por eso te decía... Claro, ni Coudet era tan malo, ni Carvallal es tan bueno, ni a Coudet hay que abrazarlo en todos los partidos y en todos los momentos, ni a Carvallal hay que abrazarlo tampoco como la salvación del equipo para los siguientes 5 o 6 años. Eso, desde mi punto de vista, es una manera equivocada de hacer las cosas. Pero, como vuelvo a decir, y ahora dejo que respondas, para mí el problema está más allá de los entrenadores, y no se habla lo suficiente de eso, porque se ha instalado uno en una situación, gran parte del celtismo se ha instalado en esta situación de creerse esta idea de que, bueno, seguimos un año más en primera, no podemos apostar por más, bla, 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 y además también se está uno instalando en esta idea de que, bueno, hasta el final de la temporada no se puede criticar, después ya veremos, y al final no se hace nada diferente. Entonces, a mí eso es algo que, desde el punto de vista de alguien al que le interesa el fútbol, y el Celta como equipo de fútbol que plantee algo para la próxima temporada, después de haber visto tantas temporadas en las que no se está planteando tampoco mucho, es algo que me preocupa seriamente. Es decir, se dice, esperemos al final de la temporada, cuando ya el Celta esté salvado, y después ya se podrá criticar, y después ya pero al final no se critica nada, y al final se repite, verano tras verano, más o menos, la misma cuestión. Y a mí eso no me gusta, a mí eso me preocupa. Hombre, yo recuerdo a Mourinho haber pedido perdón hace unas temporadas cuando casi nos mandan a segunda división, en aquel partido del Leganés contra el Real Madrid, si no recuerdo mal. Acabó ese partido y bueno, Mourinho pidió perdón, pero dijo que bueno, que ellos habían planificado algo y que lo habían ejecutado. Bueno, en fin, yo creo que este final de temporada hará reflexionar, entiendo y espero, a la directiva para hacer un mejor planteamiento, pero sí que opino que se debe hacer una crítica de la parte directiva al final de la temporada, y ellos la deben hacer, y además creo que deben hacerla pública, una autocrítica, como le he pedido también sabes que no se va a hacer. Y ¿por qué? ¿Cuándo se ha hecho eso? Más allá de que en un momento puntual se haya pedido perdón, que tampoco se trata de pedir perdón necesariamente, se trata de aprender de los errores y tratar de hacer las cosas mejor en la siguiente temporada. Pero ¿cuándo se ha hecho eso? En los últimos años, la verdad es que yo no lo veo, y me da la sensación de que seguimos más o menos por los mismos derroteros, sobre todo porque cuando se trata de jugadores estilo Gabri Veiga y tal y cual, se los pone en venta de una manera muy evidente. Y entonces, ¿dónde está la planificación deportiva? ¿Dónde está por lo menos ese amago de decir, vamos a intentar quedarnos con este jugador un poco más? Después no sale, pues no sale.
pero por lo menos tienes que tener ese discurso más celtista, de decir, vamos a hacer lo posible por mantener a un jugador importante como es este. Después viene el Manchester City o el que sea y te pone los millones encima de la mesa y bueno, pues entonces, pero lo que no puede ser es mercadear a los jugadores de la manera que se está haciendo. A mí me parece que eso desestabiliza a un jugador y creo que en el caso de Gabri Veiga es una de las razones del tipo de juego que está poniendo sobre el césped el jugador gallego. Yo a día de hoy te digo que los 40 millones son una venta buenísima ahora mismo, de Gabri Veiga en este verano. A día de hoy, tal cual están las cosas, creo que la venta es espectacular. Si el Celta vende a Gabri Veiga tal y como está ahora este jugador, al que yo creo que le haría bien seguir aquí, pero totalmente cierto. Ya vemos cómo está. Entonces, ahora mismo acaba la temporada y dan 40 millones por Gabri Veiga y yo creo que es una venta buenísima del Celta. O sea, por esa cantidad de dinero, tal cual está el jugador, ahora mismo creo que es una venta buenísima. Pero yo creo que el jugador está así en gran parte por todo lo que se ha hablado, por todo el circo mediático que se ha creado. Y eso, aunque no sea al 100% culpa de la directiva, yo creo que la directiva tiene su parte de responsabilidad en esto. Porque yo tengo la sensación de que la directiva tiene muchísimas ganas de vender a este jugador y de hacer caja con él. Pero es algo que se hace una y otra vez con jugadores de este estilo. Y se podría hacer de puertas afuera, de puertas adentro, quiero decir. Con un jugador como Veiga, pero al menos de puertas afuera pon la máscara de decir que vas a intentar quedarte con el jugador, porque como tú dices, estoy de acuerdo, es un jugador que yo creo que si se quedase un añito más en el Celta sería deportivamente mucho mejor para él, y a mí me da la sensación de que el propio Veiga lo sabe esto, Yo no lo conozco personalmente ni tengo intención, pero sí te puedo decir que me da esa sensación, que es más el intento del Celta de vender a este jugador que él querer salir rápidamente. Pero bueno, es una sensación que tengo yo por lo que de vez en cuando se lee en la prensa y al fin y al cabo está todo mediatizado, claro. Sí, bueno, veremos en qué acaba, y sería bueno que, a lo mejor no ahora porque quedan partidos clave, pero que hablara Gabri Veiga cuando acabara la temporada. Y hablabas antes, y por cerrar el tema del entrenador, estoy de acuerdo en que no se puede radicalizar hablando de uno y de otro. Yo lo he dicho al principio del programa, sin que me lo preguntaras, creo que el Celta debe analizar con sosiego y con calma todas las opciones que hay en el mercado, conjuntamente con la que parece que nos va a salvar y que nos ha sacado de ahí de entrada. Por supuesto, faltaría más. La prioridad, o digamos el primero en la lista, por lo menos para analizarlo, tiene que ser Carvallal, porque es el más conocido, pero obviamente hay que hacer una lista de entrenadores, es decir, no nos cerremos a nada, porque el fin de temporada está haciendo que Carvallal pierda todo el crédito que había ganado. Y me dan igual las bajas. Un entrenador tiene que ofrecer soluciones más allá de problemas puntuales, y si se ve que funcionan, ahí es donde vale un entrenador, ahí es donde se ve si un entrenador realmente es muy bueno. Y ahí Carvallal ha perdido mucho crédito. Entonces, por eso digo, no seamos radicales en ya firmarlo, porque es que, claro, hace 3 o 4 semanas, cuando empezaba esta racha horrible, o más, tanto Mourinho padre como Mourinho hija, ya lo firmaban. O sea, entonces creo que eso es un error. Claro, pero eso tiene que ver un poco con que, bueno, pues hay un cambio, y ese cambio trae un cierto impacto, en cierto modo de juego, sin ninguna duda de ciertos resultados al principio, y entonces pues ya parece que este entrenador es el Mesías, ¿no? Y claro, cuando se ve el fútbol desde un punto de vista mesiánico, pues las cosas realmente no acaban bien ni en el Celta ni en ningún equipo. Pero lo que sí te diré es que si yo tuviese que mojarme, te diría que yo creo que viendo los datos que a mí me parecen objetivos, los números, e incluso el tipo de juego que se ha puesto en evidencia, yo creo que el impacto de la llegada del Chacho Coudet fue mucho más positivo en el Celta en cuanto a juego y en cuanto a resultados, que al final la llegada de Carvallal, sin desmerecer a Carvallal, que a mí ni me cae mal, ni me parece un mal entrenador, ni nada por el estilo, pero si tengo que comparar, que parece ser que las comparaciones son muy típicas en este tipo de cuestiones, yo te diría, sin miedo a equivocarme,
que el impacto de Coudet en los partidos en los que cogió al Celta a mitad de temporada, para mí, desde mi punto de vista, fue mucho más positivo que lo que de momento está haciendo Carlos Carvallal, sin saber si el Celta va a bajar o no, aunque ya te digo que yo creo que el Celta no va a bajar. Y los resultados fueron mejores también, o sea, hubo un mejor resultado en general, más puntos en menos tiempo, bueno, era a lo mejor otro juego, como un juego menos elaborado, más directo, pero sí que fue mucho mayor el impacto. La gente tenía mucho más claro que quería Coudet el año que viene que ahora. Yo ahora no tengo ninguna claridad respecto a esto, por eso digo que se elabore con sosiego una lista de entrenadores, cuanto más amplia mejor, y que se analicen pros y contras y que se ponga todo en la balanza, pero no firmar ciegamente a este entrenador. Claro, y además pues tienes a un Aspas, Fernando, que está al final de sus fuerzas en estos momentos. Sí, quedó clarísimo en este partido y en partidos anteriores. Lleva ya Aspas unos partidos en los que no está jugando bien, pero es lógico, es comprensible que así sea, porque es un jugador que se ha echado al equipo a cuestas en un montón de ocasiones. Tiene que llegar a un momento en el que Aspas dé un poco menos, ¿no? Y cada temporada será menos lo que dará. Y que sigue bajando a coger el balón porque nadie hace jugada, entonces claro, al final eso claro. te machaca, ¿no? Entonces, bueno... Como se suele decir, no puede centrar y rematar a él, evidentemente. No, pero casi lo hace en algunas ocasiones. Y bueno, yo creo que si Aspas... Claro, pero pasa que eso al final es querer cambiarle el cerebro. Aspas piensa de una manera que le obliga a bajar, a coger el balón, a empezar jugada, y no le vas a poder decir que en sus últimos años de carrera se limite a estar en la zona de arriba del campo, que sería lo ideal. Pero si hace eso, a lo mejor también es porque no hay un centrocampista de corte ofensivo, creador, seguro, etcétera, ¿no? Sí, y él lo dice, además, o sea, es dicho por él. Eso. Sí, no, él no lo esconde, lo que pasa es que, claro, hay ciertas cosas que no se pueden decir demasiado altas. Sí, bueno, a lo mejor él tiene permiso, pero los demás no, pero lo dicho. Entonces, bueno, al final, yo hablaba del entrenador y, claro, hablabas de los jugadores, creo que hay que separarlo, ¿no? Hay que ver un entrenador que realmente veas que te puede ayudar, y eso, poniendo a Carvallal, por supuesto, en la terna de entrenadores, pero sin darle exclusividad de nada. Pues porque creo que no se le ha ganado la exclusividad. Si hubiera hecho algo diferente o si hubiera pasado algo diferente en estos partidos, o que nos diera una señal de que este entrenador, fijaos cómo ha cambiado, cómo aquí se ha adaptado, cómo ha resuelto aquí o allí, pero no. Y hoy hemos hablado de un caso muy concreto, de la zona de la zona izquierda, que no ha insistido en algo que era claro que no iba bien. Yo te repito, Fernando, que yo creo que va a seguir. Yo creo que realmente va a ser... Yo te he dicho que... Y no lo digo como futurólogo, creo que va a ser así. No, es que el presidente y la hija han dicho que sí, con lo cual, pues no... Pero lo que también diré, Fernando, sobre ese tema, es que yo creo que si Carvallal continúa, de nuevo hay dos preguntas. ¿Se va a hacer una planificación diferente? No se sabe. Segundo, ¿cuál es el papel de la cantera? Porque evidentemente se ha hablado mucho del papel de la cantera y a mí me gustaría saber, más allá de la explosión de Gabri Veiga en esta temporada, cuál es el aporte de la cantera, es decir, qué es lo que la cantera está aportando al primer equipo. Entonces, cuando se quiere vender el proyecto de cantera, a mí me parece muy bien, y hablábamos el otro día en mensajes a través de WhatsApp en el grupo que tenemos acerca del galleguismo en Celta, de jugadores de casa, de cómo, pues a mí, por ejemplo, me gustaría que hubiese más jugadores de casa, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿qué están aportando los jugadores de la cantera y cuál es el proyecto de cantera que tiene el Celta? Ese es un debate interesante también. Yo creo que Carvallal sí que es un entrenador de cantera, lo ha demostrado. Ha metido no solamente a Gabri Veiga, ha metido a Medrano, a otros jugadores importantes. Ya, pero piensa en un partido como el de ayer, como el de hace un par de días. ¿Qué jugadores de la cantera mete? No se sabe nunca muy bien si al Celta le interesa más que suba el Celta B o que el Celta A, el verdadero Celta, quede lo más arriba posible. Yo no lo tengo claro, la verdad, Fernando. Sí, a ver, si le preguntas a la directiva te dicen que son club de cantera, y yo creo que Carvallal sí que apuesta por ella, pero lógicamente tienen que hacer digamos un equilibrio con ese Celta B, que es verdad que se está intentando meter en los playoffs, ahora mismo está fuera, si no me equivoco. Bueno, creo que la primera federación es un sitio bueno para el Celta B, creo que
que deba subir, sobre todo teniendo en cuenta que la segunda división es durísima. Y bueno, lo estamos viendo en equipos que estaban estabilizados como el Lugo, que va a volver a Primera Federación. Y no creo que el Celta esté cómodo en segunda, ni mucho menos. Yo creo que si sube va a ser para bajar al año siguiente. Claro, pero el problema no es lo que pensemos nosotros, es qué piensa la directiva sobre eso, claro. Ya. Sí. A ver, la directiva te dice que es un club de cantera en el sentido de que se le da oportunidades a gente en el primer equipo. Eso se puede hacer con el equipo en segunda B y de ahí han salido buenos jugadores. No hace falta que el equipo esté en segunda. De hecho, si el equipo sube a segunda, habría que hacer fichajes directos de gente de fuera de Vigo, estoy seguro. O sea, no se puede sostener un equipo, por muy buena cantera que tengas, en Vigo por lo menos no. Yo creo que no seríamos aptos para esa categoría, con lo cual pues creo que bueno, es que, que no se debe. Equipos que tienen mejores canteras que el Celta pueden aguantar en segunda división, es que no es claro, realmente. Entonces yo creo que deberíamos priorizar ahora salvar al primer equipo en primera división y luego eso, en verano contador a cero y poner otra vez las bases. Pero bueno, es lo de siempre, a ver si se llega al final. Y volviendo al tema del entrenador, es verdad que los Mourinho tienen claro que quiere que continúe Carvajal. Lo que no sé es si estos últimos partidos han hecho que esa idea se tambalee. Lo lógico sería que sí, que analicen más opciones y que no se cierren en banda. Y también que Carvajal hable, porque a lo mejor Carvajal también les dice que no quiere un proyecto cogido con pinzas, que es lo que está pasando ahora. Entonces también tendrá algo que decir él y puede que tenga otras opciones también Carvajal. Yo lo que digo en definitiva es que se analice bien y que el día 4 de junio, cuando acabe el partido del Barça, no se diga ya directamente que Carvajal es el entrenador. Que puede que se diga, por lo que tú acabas de decir, porque ellos lo piensan. Pero yo esperaría, yo sería cauto y me tomaría con calma la elección del entrenador para la próxima temporada. Porque, bueno, al final Carvajal vino como algo urgente y no vino como algo planificado. Con lo cual, si tenemos la suerte de seguir en primera y que venga un verano tranquilo, que hay tiempo de sobra, creo que se deben analizar todas las opciones y sin descartar nada. Y hay, creo que mucha gente en la zona técnica del club como para analizar. Bueno, es verdad que está en la sombra Luis Campos, pero bueno, yo creo que debe haber ahí un consenso. Es verdad que, bueno, pues a Luis Campos le gusta mucho Carvajal, pero creo que debe haber ahí una mesa redonda y un análisis frío de todas las opciones que hay, porque bueno, hay que empezar un proyecto de cero y hay que hacerlo siendo conscientes del pasado reciente, y el pasado reciente es que el equipo está deshecho. Entonces, bueno, pues por eso digo, hay que tomarlo con calma y ver cuál es la mejor opción de una lista que creo que hay que hacer de entrenadores, si es que no la tienen hecha ya, que yo entiendo que se estará trabajando en todos los ámbitos, ¿no? Claro, y además de la lista de entrenadores habrá que pensar también en las incorporaciones que se van a necesitar, en sí, claro, quién se va a prescindir. Bueno, va a ser un verano, si el Celta se mantiene en primera, que yo creo que así será, bastante movido en ese sentido. Yo pediría, pues, sí, que sean más cautos, que sobre todo piensen en la planificación deportiva del equipo, en el futuro deportivo del equipo, y después que se haga una verdadera pretemporada, no un viaje con jugadores que no van a jugar a México y a los Estados Unidos para estar en el campo de los San Francisco 49ers, que está muy bien en el campo, pero nada tiene que ver con el Real Club Celta de Vigo. Pero bueno, más allá de eso, Fernando, volviendo a la temporada actual, 8 últimos partidos, una victoria in extremis, 2 empates, 3 derrotas consecutivas, si no me equivoco, ya del Celta, según mis notas en los 3 últimos partidos, sí. Tras la victoria frente al Elche, derrota contra el Villarreal, Getafe y Valencia, y ahora viaje al País Vasco, viaje a Euskadi y viaje a un campo que, bueno, pese a que es cierto que el Athletic Club de Bilbao no está en la mejor situación y además es un equipo al que le cuesta bastante marcar, pues va a ser un partido realmente complicado. Se habla mucho de que al Celta le quedan 4 finales y bueno, parece exagerado, pero no lo es tanto, porque si el Celta no consigue puntuar frente al Athletic Club, se vienen unos últimos 9 puntos y unos últimos 3 partidos bastante complicados, pese a que el Celta va a jugar contra un Barça ya campeón de Liga. Yo no quiero llegar al último partido teniendo que ganarle
a un Barça campeón de Liga, cuidado. Sí, sí. Yo lo que digo es lo que decía antes, que hay que incomodar al rival. En Bilbao tenemos que salir a incomodar al rival, a alargar el 0-0. Es la primera premisa, es que el 0-0 dure mucho. Si es que se puede marcar, lógicamente marcar, pero sí, que no te mete un gol en los 8 minutos, porque si no... Exacto. Entonces, bueno, hay que tener cuidado y además pensar que este equipo te puede marcar un gol de la nada. O sea, el Athletic Bilbao es especialista en marcarte goles sin hacer absolutamente nada. Y el Celta, tal y como está, pues es como un muñeco de cristal. Y ese es el peligro. Es verdad que recuperamos a Edu y a Javi Galán, y lo que pido es eso, seriedad en el campo y trabajar, y ya no pido juego bonito ni que se hagan jugadas. Pido que el equipo rival empiece a ponerse nervioso de no saber cómo entrarnos, cómo hacernos jugada, cómo hacernos daño. Y bueno, pues ese es el primer paso. Si se da ese paso, yo creo que el empate está cerca. Luego ya, obviamente, pues arriba tenemos que ser más ágiles, como decía antes, pero hay que hacerle incómodo el partido al rival. Y bueno, no nos queda otra que tener fe y que eso sea así, ¿no? Y que el equipo sepa estar plantado allí en el estadio de San Mamés. A mí me parece que el Celta perdió una oportunidad perfecta, magnífica, de asegurar la permanencia frente al Valencia, y aún encima no llegó ni siquiera a puntuar, y ahora frente al Athletic Club va a ser un partido complicado. Creo que hay elementos positivos. Como tú decías, que vuelva Edu es importantísimo, que vuelva Galán también es muy importante. Las incógnitas, no sé si Seferovic salió medio lesionado del partido frente al Valencia, espero que esté en buenas condiciones para jugar, y la incógnita también es Iago Aspas. No sé si Iago Aspas realmente tiene una lesión que tenga un alcance más amplio de lo que uno pudiese desear, y no sé cómo estará Iago Aspas después de su desempeño frente al Valencia para jugar en Bilbao, no lo sé, pero bueno, el Celta sigue teniendo la asignatura pendiente del centro del campo, esto no va a cambiar evidentemente, y el Celta tiene que aprovechar las ocasiones. No sé cuántas va a crear, porque el Celta en los últimos partidos ha tenido muchísimos problemas para crear ocasiones de gol y ocasiones de gol claras, pero hay que marcarlas, y sobre todo hay que estar muy fuerte en defensa, porque si el Athletic Club de Bilbao marca, va a ser muy difícil hacer daño al equipo vasco, ¿no? Entonces, para mí, muchas incógnitas en este partido. Yo incluso daría por bueno el empate, porque no va a ser un partido... yo lo firmo ahora. Pero desde luego un empate en Bilbao supondría tener que al menos empatar el siguiente partido en casa, si no ganarlo, ¿no? Quiero decir que con un empate en Bilbao y otro empate en casa, a lo mejor el Celta ya está salvado, ¿no? Porque ya los demás que están por ahí abajo tienen que jugar entre ellos, y bueno, yo creo que el Celta con 2 empates en los próximos partidos podría salvarse. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es conseguirlo, ¿no? Porque el equipo, como digo, está en una situación difícil anímicamente, físicamente, y está llegando totalmente desfondado a la parte final de esta liga. ¿Algo más sobre el partido? Entramos en porra time, ¿qué te parece? Nada, eso, el miedo es ese, que estamos desfondados físicamente, y vamos a un campo en el que si estás desfondado físicamente, pues hasta casi puedes empezar perdiéndolo ya 1-0. Porque es un equipo mucho más físico que el Celta, sí, eso está claro. Yo creo que es más físico que ningún otro equipo de España, o sea, pero bueno, por eso va a ser una prueba de fuego, y bueno, lo dicho, creo que ¿Pero el Celta... realmente tú estás de acuerdo con esta idea de que al Celta le quedan 4 finales o...? Sí, claro, es decir, obviamente, cada partido que venga ahora es clave para... Ahora, si gana en este partido, pues ya dejan de ser finales los otros 3, pero bueno, claro, si se gana uno, los demás ya no son finales, claro. Claro, pero no sabes cuál se va a ganar. Desde luego el equipo no está en condiciones de ganar a nadie, o sea, ni al Corucho, con todos mis respetos al Corucho. O sea, yo creo que el Corucho, si se pone, también nos gana. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces... Saludos a Jorge Otero, por cierto. Sí, y a Javier Maté, también, que están ahí los dos es el tándem del Corujo ahora. Pero lo dicho, estamos tan mal que ir a un campo con esa exigencia, bueno,
pues nos va a hacer tener las orejas de punta, ¿no? Insisto, vamos a un campo en el que tenemos que intentar por lo menos hacerle incómodo el partido. Y bueno, a partir de ahí, a ver, decías que le costaba hacer goles al Athletic, esperemos que le siga costando, pero bueno, también le costaba ganar al Valencia y ahora ya están casi con nosotros, o sea que a ver qué pasa. Yo, si quieres, ya me adelanto con un porra time. Yo, bueno, voy a tirar un poco de celtismo, que siempre queda un poco, por muy malos que vengan los resultados. Voy a decir un 2-2 en San Mamés, Antón. ¿Y quién marca los goles del Celta? Pues sí, vamos a poner a Cervi para que un poco recupere la moral después de ese mal encuentro, no por su culpa, sino por la situación en la que jugó. Y vamos a poner a Carles Pérez, otro gol. Pues yo firmaría ese resultado, Athletic Club de Bilbao 2, Real Cruz Celta de Vigo 2, pero creo que el resultado va a ser 2-0 para el Athletic de Bilbao. No, caray, tengo que decir el 1-1 lo abandonas. No, lo abandono totalmente, porque en los últimos partidos estoy viendo un Celta que me da muy malas vibraciones, la verdad. O sea, si las de los Beach Boys eran buenas vibraciones, las que da el Celta me parece que son muy malas vibraciones. Entonces, bad vibes. Quiero estar equivocado, no tiene nada que ver con el hecho de que a mí me guste el Athletic Club de Bilbao, sabes que es un equipo que me gusta, pero si el Celta le puede meter 10, que le meta 10. Pero el caso es que no está el Celta para meterle, me parece demasiado el Athletic, ¿no? Y creo que el Athletic en casa, si marca 1, puede marcar más de 1 y yo voy a poner un 2-0, con dolor de mi corazón, evidentemente, y esperando que el partido que se gane sea el siguiente en casa, que creo que es frente al Girona, y que tampoco va a ser un partido sencillo. ¿Algo más, Fernando, que añadir antes de terminar este episodio? Que nada. Lo estamos grabando en una hora que ya en Vigo es un poco tarde y me da la sensación de que creo que toca ya cerrar este episodio del Barcelona. Sí, bueno, nada, lo hemos dicho todo, hemos hecho un repaso hoy a la planificación, a la parte deportiva, a la zona técnica. Creo que hemos tocado todo. Y bueno, nada, esperar que este fin de semana por lo menos arañemos un punto en San Mamés y ya con 40 puntos verlo de otra manera. Vamos a ver cómo juegan los demás. Hay un duelo, creo, por la zona baja importante. Y bueno, esperemos que esta jornada sea un poco más propicia, pero digo, mi previsión es... Puse un 2-2 porque soy muy celtista, lo sabes, pero pero bueno, además de celtista. Y también optimista, sí, pero es que no me dan ni un ápice de esperanza los jugadores, ni la forma de plantar los partidos, con lo cual, bueno, pues nada, nos queda dar ese berro celeste y resignarse. Se lo decía yo a Marta el otro día, que lo que ya me queda es resignación, ¿no? Y me decía ella que no tenía ni siquiera eso, ni siquiera resignación. Pues tiene bastante razón, y le enviamos a Marta Comesaña un saludo desde aquí hasta Madrid. Y también me gustaría, antes de terminar y dar el berro celeste, pues animar a todos los celtistas, a todas las celtistas, a que dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo o del audio en iVoox y en YouTube, y que nos digan qué les pareció el partido, cuáles piensan que son los problemas más acuciantes del Celta, y si el Celta realmente va a conseguir sobrevivir a una temporada que se está poniendo muy difícil y muy negra en estos últimos partidos. Me gustaría también animar a todos los celtistas y a todas las celtistas a que se acerquen a un libro que acaba de salir, publicado por Adrián Estevez Iglesias, sobre la vida y la figura de Manuel de Castro Handicap, uno de las personalidades que fundaron el Celta hace ya 100 años, en 1923. Es un libro que se titula Crónica dunha paixón y que acaba de publicar la editorial Galaxia. También he tenido la oportunidad de entrevistar en mi canal de YouTube Antón GF a Adrián, y hemos hablado largo y tendido sobre Handicap, sobre Manuel de Castro y sobre los inicios de esa fusión entre el Vigo y el Fortuna que dio lugar al Real Club Celta de Vigo. Un saludo para Adrián, y os animo a todos y a todas a que os acerquéis por ese libro para conocer un poco mejor la historia de nuestro club. Fernando, ¿preparado entonces para dar ese berro celeste? Sí, vamos allá. Ha sido un placer estar como siempre contigo, Antón, en este programa, y un placer que nos sigan tanta gente y que dejen comentarios que siempre nos hacen tener más visiones de esta situación.
Y si te parece, Fernando, lo podemos hacer a dúo, ya que estamos ahí, te veo con los cascos, pues vamos a dar el berro celeste a dúo. Vale, perfecto, vamos allá. 1, 2, 3. Como siempre, o de siempre. A la Celta.